cómo será la economía de 2019 en año electoral. Estamos con Marina Del Poyeto, muchísimas gracias, economista, directora de EcoGo. Marina, tarifazo que se va a ir cumpliendo a lo largo de estos meses. ¿Cómo impactan esas subas muy significativas en la inflación? ¿El gobierno podrá cumplir con su meta inflacionaria? Va a depender enormemente de cuál sea la dinámica del mercado cambiario. A ver. ¿Qué pase con el tipo de cambio? La trayectoria buscada por el gobierno de los precios es que la tasa de interés sea la más alta, que abajo de la tasa de interés vengan los salarios, que abajo de los salarios venga la inflación, ¿no? Y el tipo de cambio venga bien abajo. O sea, si el tipo de cambio se mueve poco, que es lo que te está pasando ahora en un contexto donde con semejante tasa de interés están entrando dólares y te lo tienen adormecido, bueno, en ese contexto esta dinámica de precios relativos te va a permitir recomponer la capacidad de compra de los salarios. Las tarifas en realidad vienen primero con un rezago del gobierno anterior, con un adelanto que se hizo durante este gobierno que quedó, si querés, vuelta atrás cuando se te escapó el dólar, básicamente porque el dólar es parte de los costos de las tarifas. Bueno, tenés aumentos postergados que los anunciaste en diciembre, digamos, cuando estaba empezando las fiestas, te empiezan a impactar en cuotas, enero, febrero, marzo, abril, a razón de 1 punto por mes, y eso obviamente te resta capacidad de compra. Si el dólar se queda quieto, los precios van a ir más lentos. Si el dólar se mueve más rápido, bueno, este intento de que el salario le gane a la inflación, pero es dinámico y te diría va a depender de dos cosas. Una es qué es lo que pase afuera, y afuera tuviste buenas noticias, en el sentido de que la Reserva Federal anunció que iba a ir más lento con la tasa de interés, y eso volvió a generar que los capitales ingresen a países emergentes, y a la Argentina en particular. Y la segunda son las elecciones. O sea, Vamos por partes. Este tarifazo que es muy sensible para la gente, ¿no? En términos del número total, del porcentaje total de inflación, ¿cuántos puntos abarca? En general, digamos. Cuando vos lo ponderás por la participación en el índice es alrededor de 4 puntos. Bien. Pero, de nuevo, es una inflación que pega sobre tarifas que en el bolsillo inciden cada vez más. Claro. Cuando vos mirabas en los 90, las tarifas representaban alrededor del 10% del índice de precios, del bolsillo, del impacto en el bolsillo. A fines del 2015 esto era 3 puntos. O sea, se habían licuado, básicamente, se mantuvieron congeladas cuando la inflación subía. A fines de 2018 volvía a ser 10 puntos, pero con una particularidad: el transporte pesaba la mitad y el gas pesaba el doble. Claro, se distribuyeron distintos. Y a fines del próximo año, con los aumentos anunciados, que son menores que los que se habían anunciado originalmente, o sea, estos aumentos incluyen un desagio de contratos, estaría empezando cerca de 12 puntos. ¿Y ese desagio de contratos es una decisión del gobierno para no impactar tan directamente en el bolsillo de la gente? Definitivamente, que implica, bueno, una discusión con las empresas petroleras, una discusión con las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. O sea, hay negociaciones detrás pero que básicamente tienen como objetivo tratar de moderar el impacto sobre el bolsillo. Ahora, lo que vos señalás es que una variable clave es el dólar, el precio del dólar, ¿no? El tipo de cambio. Ahora, porque la gente está muy enojada con el tarifazo y además en un verano con cortes de luz. Si no hubiera habido tarifazo, de todas maneras, el riesgo de la inflación y el impacto sobre la gente está atado al dólar también. Lo que pasa es que el dólar te pega en las tarifas, o sea... dólar, pero si el dólar, la inflación, me decías recién, 4 puntos de la inflación se le pueden aplicar a las tarifas. O sea, le habría sacado el problema de esos 4 puntos, pero todo el resto de inflacionario seguiría funcionando en virtud del dólar. Es que, a ver, de nuevo, la Argentina es un país que desde 2007... tiene una inflación que está en la zona del 20 y pico. Después del 20 y pico, ¿cuánto es el pico? Digamos, lo podemos discutir porque no había INDEC y demás. Pero estuvo en esa inercia, donde el dólar, los precios, ¿no? Digamos, el dólar, los salarios y las tarifas fueron rodando y dándote una dinámica de la inflación. Durante mucho tiempo, el dólar se mantuvo quieto
y las tarifas se mantuvieron quietas y los salarios iban por encima. Entonces tuviste durante buena parte del kirchnerismo recomposición de la capacidad de compra de los salarios a costa de tarifas que se mantenían muy rezagadas y a costa de un atraso del tipo de cambio. Pero como venías de un tipo de cambio muy adelantado desde el principio... Se compensaba. Se sostenía, era sostenible hasta que te quedaste sin dólares y bueno, y entraste en el zigzag. Ahora, esto te dejó un atraso tarifario que te permitió una recomposición del salario. O sea, cuando hace la cuenta, a fines del 2015, las tarifas eran algo así. O sea, el atraso tarifario, si uno hubiera podido hacer un ejercicio teórico de subir las tarifas y mantener todos los demás precios de la economía, o sea, que los asalariados no te reclamen precio, que los empresarios no te reclamen márgenes, que nadie mueva su precio, y solo ponías las tarifas en el nivel del 2001, que tampoco era un nivel de equilibrio porque el petróleo valía 5 veces más, porque la matriz energética era distinta. Eso te implicaba una pérdida de 20% de la capacidad de compra de los salarios y un aumento en los costos de las empresas del 20%. Por eso, el supuesto original del gobierno de que vos podías aumentar las tarifas y bajar la inflación era ridículo. ¿Sí? Pero además, de nuevo, las tarifas, como vos las movés y tienen costos en dólares, se te van moviendo los costos. Entonces, nunca llegás. Vos moviste las tarifas, se te movió el tipo de cambio, que fue lo que pasó a fines del año pasado, y la tarifa eléctrica vuelve a ser la mitad del costo. Y en el caso del gas, aparte tuviste, si querés, un esquema del primer ministro de Energía de este gobierno, donde puso un sendero de precio del gas. Las familias pagaban 70 centavos. ¿Sí? El sendero de Aranguren pretendía llegar a casi $7, 6,80. Y además el transporte y la distribución, con lo cual las facturas se multiplicaron. Pero bueno, corregir precios relativos era muy complicado porque implica cambiar la distribución del ingreso. Eso es una pregunta central, ¿no? La ciudadanía ve estos movimientos de estos indicadores, algunos bastante complejos de entender y compleja de entender su interacción para el ciudadano común, y lo que percibe es que su poder de compra ha quedado completamente condicionado y que sus salarios siempre están por debajo de la inflación, a veces muy por debajo de la inflación. Por ejemplo, el año pasado no hubo ningún gremio que haya logrado cerrar con al 47-48% de recomposición salarial. Entonces, ¿cuál es el mensaje a una sociedad que está en esta situación desde la política, ¿no? Visto desde una economista? ¿Se le puede pedir a la población que entienda racionalmente que es necesario corregir todo este escenario haciendo un sacrificio presente porque no hay otro camino? ¿Es un mensaje razonable ese? Te diría que es parte del mensaje cierto. El problema es que del otro lado vos tenés un montón de otros precios que también estaban distorsionados. O sea, Argentina pagaba tarifas ridículamente baratas y tenía precios de los bienes ridículamente caros. Vos podés decir por qué los precios de los bienes eran tan caros, por un conjunto de situaciones. Tenías una economía muy cerrada, tenés una presión impositiva muy alta, o sea, los precios relativos estaban realmente muy mal puestos. Si vos definieras cuál es el país que vos querés, vos podrías definir un país de cero y poner los precios relativos alineados. Ahora, cuando vos partís de una situación donde te diría que la principal herencia negativa del gobierno anterior fue el atraso de precios relativos, porque te implicaban el déficit externo, de la cuenta corriente externa, básicamente, porque perdiste el superávit energético. Y te implicaban el déficit fiscal en gran medida porque tenías como contracara una carga de subsidios muy alta. Pero sobre todo porque volver a poner los precios en su lugar implicaba que alguien gane y alguien pierda. Después podemos discutir cuánto gana, cuánto pierda, quién gane y quién pierda. A mi juicio era más importante cuando hacías la recomposición tarifaria, corregir fiscalmente, que volver a los marcos regulatorios de los 90, porque los marcos regulatorios de los 90 te implicaban de nuevo una transferencia distributiva a las empresas para que hagan inversiones, pero en exceso. Entonces, si vos me decís cuál es el problema que tenés hoy, o sea, requerís a Mandrake. O sea, vos necesitas una política energética que por un lado te corrija fiscalmente, te baje la carga de los subsidios, siga dando señales a la inversión, porque Argentina tuvo como contracara de esos precios relativos una desinversión muy fuerte que hace que tu costo de generación eléctrica sea mucho más alto, porque usás energía térmica y además importás gasoil y fuel oil.
pero además que sea socialmente aceptable. Entonces vos me decís, si la gente durante muchos años pagó tarifas y reasignó su presupuesto. Claro. No es que que ahorraba esa diferencia la gastó en otras cosas. Bueno, claro, cuando tiene un paradigma mental distinto. Pero no solo paradigma mental, o sea, la estructura del gasto. Claro, en el hogar del argentino. Desde el punto de vista del hogar, las decisiones del colegio, la prepa, digo, pero además desde el punto Tenía de un vista... excedente que lo aplicó a otra cosa. Que lo aplicó a consumos, o sea, a otro tipo de consumo. Entonces, cuando vos subís las tarifas, te bajan otros consumos. Claro. Digo, el expresidente del Banco Central, en su esquema teórico, te decía, bueno, digo, si vos mantenés la política monetaria rígida, vos subís las tarifas, y entonces, si el presupuesto es el mismo, la gente va a gastar menos en shampoo. Si gasta menos en shampoo, automáticamente el precio del shampoo va a caer. Y si el precio del shampoo cae, los precios se mantienen estables, lo cual no es cierto. Ahora, el problema que vos tenés es, si vos tenés una política monetaria muy rígida, con contratos que están indexados, sobre todo las tarifas, la verdad es que lo que vas es presionar sobre los márgenes de las empresas. Entonces, si vos querés recomponer el salario real, que los salarios suban por arriba de la inflación, con política monetaria restringiendo las ventas de las empresas para que las empresas no recompongan su margen, bueno, el problema que tenés detrás es el aumento del desempleo. O sea, las variables... Ahora, eso también es complejísimo y la verdad es que quien logre solucionarlo, porque también desde el lado de la gente, la percepción es esta. Los salarios pierden poder adquisitivo, no se logra equiparar a la inflación, pero las empresas proveedoras de servicios privados logran ser escuchados de alguna manera. En el caso de las empresas de servicios, sin duda de servicios públicos, ¿no? De electricidad, de gas, transporte, y se intenta mejorar esas tarifas, se habilita la mejora de la tarifa. Pero los gremios no son tan escuchados. ¿Cómo el dilema económico ahí cómo funciona? ¿Es el dilema entre la economía o la confrontación entre la economía y la política, ¿no? Y el reclamo de la ciudadanía? De nuevo, Vargo, si vos querés cambiar precios relativos, un precio tiene que subir por arriba de otro. Uno podría decir que la inflación tiene 3 precios básicos: salarios, dólar y tarifas. Pero supongamos que el gobierno decide a los empleados públicos, docentes, policías, médicos que dependen del Estado, equiparar los salarios a la inflación. ¿Qué pasaría en ese esquema, en esa fórmula? Un ritmo de inflación más alto, o sea... No hay manera, digamos, controlando las otras variables, no hay manera, si yo subo esos salarios, va a impactar. O abrís la economía, entonces bajás los precios de los bienes, y bajás los precios de los bienes, como tenés una estructura productiva ineficiente, con una carga tributaria muy alta, te quiebran las empresas, te aumenta el desempleo. O sea, de algún lado te cierras. Si vos querés cambiar precios relativos, un precio tiene que subir más que otro. Si no, lo que te pasa es que todos los precios suben por encima y entonces lo que vas es una espiral, dólar, precios, salarios, que es donde estuviste muy cerca de entrar. O sea, cuando llegaste al acuerdo con el fondo y el dólar se te estaba escapando, el segundo acuerdo con el fondo y el dólar se te estaba escapando, estabas entrando en esta espiral, y donde para mí el principal problema que estás viendo hoy, que yo creo que no está siendo tenido en cuenta, digamos, por la propia política económica, es esta inercia, ¿no? Esta inercia estructural donde los contratos en Argentina se acortaron, donde las paritarias fueron por detrás de la inflación, pero cuando vos miras las paritarias formales, en realidad en el punta a punta, en enero y diciembre fueron por detrás, pero vos tenés tramos donde siguieron aumentando. Si vos mirás la paritaria de los sectores hasta... Pero nunca llegan a la inflación. En realidad se acercan, lo que pasa es que se acercan más tarde, y cuando ya se acercaron tuviste más inflación. Por eso es una rueda. Pero entonces lo que digo es, esas paritarias tienen tramos que, si vos miras las paritarias, hasta 2006 en la Argentina no había paritarias. Claro. ¿Sí? En 2006 arrancan las paritarias y las paritarias eran una vez por año. O sea, los ajustes salariales eran una vez por año. Sí, no había cláusula gatillo. No solo cláusula gatillo, eran una vez. Y los precios que ajustaban una vez. El colegio ajustaba una vez. La prepaga ajustaba una vez. Los precios ajustaban una vez por año. Después ajustaban uno en marzo, uno en abril, pero una vez. En 2000, te diría, cuando se acelera la inflación, empiezan a ser 2 veces pero siguieron siendo 2 veces. Y lo que tuviste el año pasado es que las paritarias tienen 6 tramos. Y no se terminan nunca. Entonces digo, y la verdad es que es muy difícil bajar una inflación en esta zona, porque vos me decís, cuando la inflación es baja es fácil controlarla. Cuando la inflación es muy alta es un problema, o sea, pero los contratos se ajustan todos los meses, entonces vos desagiás, vas con una política fiscal y monetaria consistente y la inflación baja.
pero a todos que ajustaban sus contratos todos los meses, les decís, no se ajusta más. Claro. Ahora, cuando los contratos se ajustan uno en enero, bueno, claro, tiempos distintos. O sea, entonces digo, el esquema de metas de inflación, digamos, el esquema, digamos, monetario que se aplica en la mayor parte de las economías razonables, digo, lo que dicen es, bueno, yo, Banco Central, te aseguro que la inflación va a ser X. Entonces, si el Banco Central tiene credibilidad, los agentes económicos, la gente, las empresas, van mirando esa inflación y van tratando de fijar sus precios en esa y funcionan. Sí, pero funcionó. Hasta hace un par de años funcionaba. En realidad funcionó mano en tropo, porque finalmente terminó funcionando a costa de una tasa de interés que en Argentina la tasa de interés opera atrasando el tipo de cambio. Claro. Porque vos me preguntaste para 2019, pues digo, si el tipo de cambio se mueve por debajo, ahora, si vos me podés dar la contrapregunta, me decís, si el tipo de cambio se mueve por debajo de la inflación y los salarios, entonces atrasa el tipo de cambio, perdemos competitividad. Claro, claro. Bueno, es poco pan para hoy, hambre para mañana. Ahora es un año electoral donde estás entrando con una economía en una recesión muy pronunciada, con una inflación que sigue siendo muy alta, menos que la de septiembre y octubre, pero sigue siendo muy alta. Aún con recesión hay una inflación muy alta. Por la inercia. Claro, porque la recesión podría decir, bueno, empiezan a bajar los precios porque no hay demanda. Pero imagínate, no sé, digamos, al comercio, donde el sindicato de comercio, digamos, recompuso la paritaria y le puso un 20% de inflación adicional en enero, febrero, marzo. Claro. Entonces, si desde el punto de vista del empleado de comercio, es correcto porque le habías licuado. Ahora, ese comerciante por ahí está vendiendo 30% bajo. Claro. Entonces, digo, generas un costo con... Sí, hay distintas perspectivas, ¿no? Claro. Pero de nuevo, no solo distintas perspectivas, sino que la forma en la cual vos vas moviendo los precios te termina impactando fundamentalmente sobre los niveles de actividad de cada uno de los sectores. Entonces, la verdad es que es realmente complicado. El esquema con el fondo, digamos, el acuerdo con el fondo te alejó el riesgo de default y de alguna forma te despejó este escenario tan caótico en el cual estabas. Pero bueno, requerís, a mi juicio, digo, aparte de una política fiscal y monetaria consistente, requerís un esquema de acuerdo político que vaya más allá de eso, porque sin ese esquema de acuerdo político... ¿Entre quiénes? Y entre los actores principales. Oposición, oficialismo. Oposición, oficialismo por un lado, porque vas a tener que pasar reformas estructurales para hacer consistente el ajuste fiscal. O sea, necesitas el Congreso y te diría que necesitas que la Corte Suprema también te avale. Sí. Pero también ¿Qué tipo de reformas estructurales serían esas? Y a ver, digo, necesitas una reforma laboral, digo, vas a dar una reforma previsional, vas a... Ahora, parece difícil alcanzar esos consensos en Argentina. Bueno, la Argentina la verdad es que no ha logrado alcanzar consensos. Ahora, cuando vos mirás la dinámica de América Latina, que fue de las regiones que menos creció en los últimos 10 años, desde 2009 para ahora, bueno, Argentina está por debajo de todas, sacando Venezuela, que es una tragedia, la Argentina está peor que... Es muy impresionante, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina que es un escenario tan complicado? Porque Chile ha encontrado una ruta de crecimiento de orden institucional, económico también, y Perú, por ejemplo, que salió de un régimen como el de Fujimori, pero creció y no para de crecer. ¿Por qué Argentina no? ¿Es un problema de la clase dirigente? Yo creo que Argentina... Yo cuando se dice la clase dirigente, digo, finalmente en una democracia la clase dirigente se elegía en elecciones y en las elecciones los dirigentes intentan, digamos, convalidar lo que la gente demanda, o sea... Sí, pero de ideologías que funcionen y que ya han sido superadas, ¿hay algo de eso? Yo no creo que hay un esquema de... O sea, el problema de Argentina es el péndulo, o sea, te vas de un extremo al otro. Y te vas de un lado al otro de una forma... Extremo ideológico, extremo de visión económica... No solo es... ideológico te diría fundamentalmente, pero a ver, digo, en Chile las reformas estructurales las hizo Pinochet. Claro. ¿Sí? En un contexto... En muchos sentidos también, muchas áreas. Tuvo la última crisis financiera que tuvo Chile la tuvo en el año 81. Y después el ajuste fiscal en Chile lo hizo Pinochet. Sí. Ahora, Pinochet fue una desgracia. Claro. Pero al mismo tiempo, cuando vos mirás, digo, cuando vino la concertación, mantuvo la estructura económica. Construyó sobre eso. Y construyó sobre eso. Podemos discutir un montón respecto a la distribución del ingreso de Chile, pero digo, pero a priori tuvo una política que fue consistente y cuando llegó el esquema de metas de inflación, los ajustes macroeconómicos ya estaban hechos. Fujimori, cuando llega en mitad de una hiperinflación, la inflación en Perú había sido 7.300%. Claro, sí. Llega casi con Cavallo, con Menem acá, digamos, con la convertibilidad acá, ellos es que aplican un esquema de metas de inflación. En ese momento estaba el consenso de Washington. Fujimori logra, primero, digo, la hiperinflación la había licuado y le había cambiado los precios relativos, había licuado enormemente los salarios, había hecho el ajuste fiscal,
Pero aparte de eso, cuando tuvo que pasar por el Congreso las reformas estructurales y no pasaban, Fujimori cerró el Congreso. No, claro, sí, ¿no? sí, Digo, sí, o sea, sí, regímenes de mano dura, dictatorial o de cerrar el Congreso. Por eso, sí. Nosotros no queremos eso. Claro. Pero lo que digo, en democracia ponerse de acuerdo implica construir consensos y tiene que ver, si querés, con... Ahora, Argentina tuvo una oportunidad, junto con el resto de América Latina, de la mano de la recesión en la cual vino después de la crisis del 2001, la recomposición de los equilibrios gemelos de la economía, tenía superávit fiscal, el superávit externo, sí. No habías tenido inercia inflacionaria, porque venías de una convertibilidad donde no había, y el único contrato de precios que estaba indexado, que eran las tarifas, lo rompiste, entonces vos lograste, si querés, equilibrar la macroeconomía y además te vino un boom de precios internacionales que fue terriblemente favorable y Argentina venía de duplicar la frontera agrícola, o sea, era el momento donde tenías, bueno, se dilapidó, o sea, fuiste forzando el corto plazo sistemáticamente hasta llegar hasta donde llegaste. Última pregunta, Marina, elecciones este año, ¿cambia este panorama ante la posibilidad de un triunfo de continuidad del gobierno actual del presidente Mauricio Macri o un triunfo de la oposición, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner si se presenta como candidata? A ver, digo, la verdad es que 2020 es como muy largo plazo en Argentina. Yo soy de las que pienso que como contracara del ajuste de shock que tuviste, los fundamentos de Argentina tienden a mejorar. O sea, el déficit fiscal tiende a corregirse, el déficit externo tiende a corregirse, los precios relativos de la economía están mejor, Argentina se volvió barata. Pero además de eso, digamos, como contracara del acuerdo con el fondo, la deuda con el mercado tiende a achicarse y el balance del Banco Central a los ponchazos, como contracara una devaluación, mejoró. Entonces lo que digo es, el que venga, a mi juicio, digamos, va a tener que manejarse dentro de un acuerdo con el fondo. Y los escenarios que hoy se plantean de reestructuración de la deuda, la verdad que no son... Argentina defaulteó en 2001, cuando el Fondo Monetario te bajó el pulgar. Pero digo, y el Congreso aplaudió el default después de que ya estabas defaulteado. Entonces lo que digo, con un prestamista de última instancia como el que tenés, bueno, digo, si vos no volvés nunca más a los mercados de crédito, digo, el default, la reestructuración va a estar. Claro. Pero esa cuenta se la haces a cualquier país del mundo y entonces lo que digo es, no necesariamente, sí el esquema de cuenta capital va a ser distinta dependiendo de quién venga, o sea, la apertura que estás viendo de la cuenta capital no es la misma en un caso y en otro. Entonces no es tanto qué es lo que vaya a pasar en 2020, sino cuál es la expectativa que se genera en 2019 respecto a lo que puede pasar en 2020, sobre todo en términos de la dinámica del mercado cambiario, que es la que te puede estabilizar un poco la macro este año. Entonces, vos venís de un desplome del nivel de actividad donde la economía había empezado creciendo casi 4 a principios del 2018, terminó cayendo 7 y arranca este año cayendo 7 u 8 y la expectativa del gobierno es que termine creciendo 2, o sea que en promedio caiga 2. Bueno, pero eso depende de que el dólar se mueva poco y que el dólar se mueva poco, la herramienta que tiene el gobierno en el marco del acuerdo con el fondo es la tasa de interés. Y la tasa de interés está reventando el resto. Bueno, veremos cómo, seguramente hablaremos en un par de meses a ver cómo siguen las cosas. Muchísimas gracias, Marina, por estas clarificaciones.